vamos a comenzar. Entonces vamos a partir Sí, por dar la perfecto. bienvenida, bienvenidos todos, Tachi, Ajao, a este nuevo iClub chino, las primeras dinastías y la unificación con el emperador Qin Shi Huang, donde vamos a conocer la relevancia del imperio chino en sus orígenes, conociendo las primeras dinastías reconocidas a nivel mundial por el impacto del hallazgo arqueológico del ejército de terracota en 1974. Como sabemos, hoy es patrimonio de la humanidad y la relevancia del emperador Qin Shi Huang como unificador del Estado y la estrategia de Sun Tzu, quienes nos permiten entender una civilización milenaria con 5.000 años de trayectoria. Y como estábamos hablando, por supuesto, para eso está nuestra querida Mónica Humada, doctora en estudios internacionales Asia-Pacífico de la USACH, profesora de la Universidad de las Américas y miembro de ALADA Chile. Moni, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Voy a entonces a compartir y, y ya podemos darle un inicio a lo que es nuestro trabajo. Bien, como decía Carolina, nosotros hoy día vamos a trabajar las primeras dinastías y la unificación con el emperador Qin Shi Huang. Eh, Realmente he querido, dándole vuelta un poco cómo lo iba a plantear, he querido desarrollar 5 puntos eh, que van a ser muy relevantes. El primero, yo diría que para entender a China, y dado que hoy día estoy hablando sobre dinastía y por aspectos meramente históricos, yo creo que es interesante también dar una vuelta de que muchas veces hoy día, con todo el contexto internacional, se dice muchas veces, bueno, China es una civilización milenaria, una civilización de 5.000 años. Y por eso es que he querido darle este primer punto, que es los hallazgos arqueológicos y culturales. Después vamos a hablar de los reinos combatientes y el aporte de Sun Tzu y el arte de la guerra. Posteriormente voy a hablar de Qin Shi Huang, que es el primer emperador al inicio del imperio chino. Posteriormente de esta dinastía que dio tanta fuerza y que es un elemento unificador a lo que es China hasta el día de hoy y que precisamente forma un Estado unitario junto a lo que es el ejército terracota. Y bueno, lo hemos conversado con Carolina, la relevancia que tiene esto y también lo que implicó en Chile. Y por último, hablar de la dinastía Han, especialmente por los vínculos que tuvo con el Imperio Romano y todo lo que es también el intercambio comercial. Bien, ya decía yo recién que tenemos una civilización de 5.000 años y que precisamente esta civilización de 5.000 años, de los restos más antiguos y más relevantes que se han encontrado, es el hombre de Pekín, que fue encontrado en el noreste de China y que corresponde al primer periodo, si hablamos dentro de las épocas arqueológicas, corresponde al Paleolítico, y ahí se encontró restos de mandíbula y bueno, dan cuenta precisamente de lo que era esa cultura y ese asentamiento incipiente humano. Bueno, otro aspecto que preparando esta conversación me hace mucho sentido, y es que muchas veces se habla de las civilizaciones hidráulicas. Esto se habla del punto de vista de la arqueología, de la historia, que es otro enfoque, y que precisamente las civilizaciones hidráulicas dan cuenta de esas civilizaciones que se desarrollan a orillas de los ríos, y qué más decir de la enorme extensión del río Yangtze, que nace cerca de los Himalayas, y finalmente lo tenemos hasta Shanghái, un río relevante a nivel mundial. Bueno, a orillas de eso precisamente también se encontraron huesos de animales, restos de cultivos de arroz, y todo esto da cuenta también de algo que para mí es muy significativo en la cultura china, y es el tema también, al encontrarse agujas que eran hechas con hueso. Por lo tanto, esto de que la cultura china tiene una mirada para curar las enfermedades distintas a través de agujas y que eran fabricadas con hueso, o sea, yo diría, yo no he estudiado el tema de la acupuntura, pero yo diría que distinto a lo que puede ser hoy día, pero ya estaba presente como una medicina tradicional china. Por otro lado, tenemos en el año 2024 que se han descubierto una serie de sitios arqueológicos, y uno de ellos precisamente el sitio del Paleolítico de Menxi en Sihuan, y que también encontramos restos del Homo sapiens. El Homo sapiens es ya cuando hablamos del hombre, el hombre pensante, el hombre que va a tener una línea dentro de lo que es
los humanoides. Bueno, nosotros tenemos que en torno a las culturas del río Yangtze, tenemos la cultura de Hammurabi, ya en una primera etapa del 5000 al 3000, en que tenemos precisamente la presencia de instrumentos que eran fabricados con madera, con huesos, con piedra, con barro. Un poco lo que corresponde a las conductas y a las culturas del Paleolítico. Pero lo interesante aquí, y esto a mí me hizo mucho sentido, es el hecho que esta cultura, siendo agrícola, también tenían elementos de navegación dentro de lo que es la cerámica Fu, que se ha encontrado en culturas del Pacífico y de la Polinesia, y que dan cuenta precisamente que esta cultura que se desarrolló en la costa sureste de China también da cuenta de presencia en otros lugares que nos hacen pensar de que los chinos muy tempranamente ya navegaban. En una segunda etapa, que sería ya del 3000 en adelante, el 3200, tenemos la de Lianshu, y que esta es heredera de la anterior, y que precisamente aquí ya encontramos cultivos de arroz, cerámica bastante preparada, con buena calidad, y por otro lado también utensilios que usaban en los barcos para pescar a gran escala. Y esto yo diría que hay un libro que lo recomiendo, que es la historia de China, y que precisamente ahí nosotros podemos tener datos bastante significativos. Otro aspecto que es relevante es el trabajo que ellos hacían en jade, y que precisamente representan lo que es el espíritu del cielo. Cuando nosotros estudiamos las dinastías chinas, digamos hasta las últimas dinastías, y por otro lado miramos lo que es precisamente hoy día el Estado chino a partir de la República Popular China, el espíritu del cielo y el mandato del cielo siempre va a estar presente. Y ellos lo representaban desde aquella época en un disco redondo que lo llamaban Pi. Quise poner esta imagen y precisamente miren la piedra en jade con distintas tonalidades. Bien sabemos que el jade puede estar en distintos colores. Y por otro lado, lo que era la Tierra, que era un tubo cuadrado, representaba el sur y era la Tierra. Por lo tanto, ellos ya tenían muy tempranamente este concepto de una cosmovisión del mundo, de un cielo y de una tierra. Si nosotros nos vamos a los orígenes de China, también es relevante que hablemos de la figura de Confucio para entender lo que viene después. Y precisamente, bueno, Confucio fue consejero del rey del estado de Lu, que era el estado natal de él, y posteriormente en estas pugnas que se daban entre estados por defender sus propios territorios, posteriormente él se fue a residir al estado vecino, al estado de Wei, y ahí continuó él enseñando sus analectas, sus principios, y básicamente también de aquí ya empieza el concepto de Confucio, el maestro, el que enseña, el sabio. Bueno, su pensamiento ya lo hemos visto, hemos tenido distintos clubes anteriores, incluso a mí me tocó dar uno, en que precisamente hablamos de las conductas y del sistema moral que estableció Confucio, y en que se unen el concepto de lo que es un sistema político y lo que es el sistema familiar y el sistema social. Por lo tanto, ya vamos a tener que a partir del siglo II, esta filosofía confuciana se incorpora como el culto del Estado. Y esto es lo que va a entregar las bases para una buena organización del Estado y las relaciones con sus individuos. Y por supuesto que lo vamos a encontrar dentro de este Estado unificado con Qin Shi Huang. Confucio decía que para estar en paz consigo mismo había que estar también en paz con los antepasados, y que eso eran como normas básicas de conducta que toda persona tenía que tener. Podemos decir hoy día esto mismo con lo que representan, no digamos los antepasados, pero en la sociedad china lo que representan los abuelos. Y esto representa algo que viene de una larga data y una larga tradición, y obviamente que si no se cumple es parte de una sanción moral, como lo dice la doctora Botton, que también es una especialista en todos los temas confucianos. En estos reinos combatientes,
nosotros tenemos de que China va a iniciar en los reinos combatientes la lucha por lograr unificación que finalmente se va a dar hacia el 221. Las autoridades militares y los sabios eran los que impulsaban precisamente la realización de la ceremonia, los rituales, y que hubiera esta armonía que yo planteaba entre el orden cósmico y el mandato del cielo. Precisamente nosotros aquí en este mapa estamos viendo cuáles eran los reinos más importantes. Ahí tenemos el reino de Qin, perdón, el reino de Wu, el reino de Lu, el reino de Shu, y por lo tanto, estos reinos combatientes que daban cuenta de lo que eran los señores de la guerra regional, iban anexando a estados que eran más pequeños, y cada uno de estos reinos llegaron a conformar al siglo III 7 grandes estados que fueron precisamente los que fueron conformando lo que fue el proceso de unificación, ¿ya? En este mapa he querido representar precisamente eso para darse cuenta. Pensemos el porte del reino de Shu, en desmedro de lo que era el de Wu y de Xin, y bueno, finalmente se van a unificar. Posteriormente nosotros tenemos que estas luchas que se van a dar entre las dinastías Qin y Shu van a dar cuenta de que un tercio del territorio chino va a estar con constantes guerras sangrientas entre ellos. Se da cuenta de que precisamente en esos periodos anteriores murieron más de 1 millón de soldados. Pero finalmente se va a organizar la dinastía Qin, y ellos decían que la mejor forma para administrarse era a través de una forma tricéfala. Nosotros la encontramos también en otros estados. En el sistema europeo y en el Imperio Romano también encontramos el tema tricéfalo. ¿Y por qué? Porque debía haber un funcionario civil, un funcionario militar y un fiscalizador. Y en el fondo, entre ellos, cuidaban de que el Estado pudiera funcionar y se pudiera cumplir con las normas precisamente que ellos habían establecido. En el reinado de Xiangong se impusieron estas reglas del Estado, y acá hay un aspecto que es relevante y que precisamente a los nobles los fueron separando de la administración de las tierras. Porque una de las cosas que se veía era como el grupo de los nobles que estaban dentro de lo que era el Estado mismo e impulsando lo que era la estructura del Estado y del imperio, pero por otro lado también estaba la población campesina, que tenía grandes demandas agrícolas, pero que finalmente tampoco permitían el desarrollo agrícola, dado que también había una presión muy fuerte desde los nobles. Entonces ahí va a haber un punto que es relevante de tocar sobre cómo se comienzan en el fondo a estructurar lo que es el propio Estado. Si nosotros miramos esta guerra sistemática que tenemos a lo largo de los reinos convenientes, va a estar muy marcada por lo que es la estrategia de Sun Tzu. Y Sun Tzu, y bien sabemos que es del 544 al 496, él es un gran estratega chino y que precisamente dio las pautas sobre cómo se debía luchar y cómo se debía entonces pelear y participar en una guerra. Por lo tanto, él al darse cuenta de esta dispersión del territorio y de esta vulnerabilidad, da normas básicas sobre cómo se debe conducir en la guerra, qué es lo que deben hacer los estrategas, y por otro lado también cómo se debe luchar contra un enemigo, concepto que es ampliamente difundido hoy día. Esto relevó la importancia que tenía el ejército en la defensa del territorio. Si nosotros miramos el Estado chino el Estado chino a partir de la República Popular China y lo que fueron las dinastías imperiales, el ejército siempre ocupó un rol fundamental. Una de las frases famosas, y que hoy día también se usa mucho, pero en otro ámbito, tu enemigo es tu mayor competidor. Esto a mí me causa mucha gracia porque, por ejemplo, en marketing, hablando de economía, de negocios, precisamente se inculca la estrategia de Sun Tzu. Y la estrategia de Sun Tzu tiene el aspecto medular en que precisamente uno debe identificar quién es tu competidor
Y esto aplica a cualquier orden de cosas en la vida. O sea, uno mira en el mundo laboral, en el mundo de los negocios, en distintos mundos. Bueno, uno tiene que tener claro quiénes son los que están junto a ti, ¿ya? Y cómo te vas a manejar en ese escenario. Y eso sería una estrategia propia de Sun Tzu. Ahí tenemos el libro, se los recomiendo si no lo conocen, El arte de la guerra, y bueno, también la imagen. Arriba tenemos precisamente las armas que se usaban. Y aquí hay algo que es bien relevante y que es precisamente el tema que las armas, la guerra en una primera etapa, el uso era con armas de bronce, ¿ya? Y todo depende del desarrollo que tiene cada estado. Pero bien sabemos que ya cuando hay un grado mayor de avance en una civilización, nosotros hablamos de que se va a usar el hierro y la diferencia está entre las armas de bronce y de hierro, que obviamente el hierro va a marcar una nueva etapa en lo que es la estrategia de la guerra. Ya lo miraremos. Bueno, algunos pensamientos. Nosotros tenemos precisamente dentro de los pensamientos que se planteaba lo del maestro, solamente voy a leer una parte: sé leal y fiel a cada palabra que digas, serio y cuidadoso en todo lo que hagas, y te llevarás lo suficientemente bien, aunque te encuentres entre pueblos bárbaros. Pero si eres desleal y poco fiable en tu discurso, frívolo y descuidando de tus actos, aunque estés entre tus propios vecinos, cómo puedes esperar tener buenas relaciones? Por lo tanto, los principios de Confucio y los principios de Sun Tzu en el arte de la guerra van a estar marcando desde estos inicios lo que va a ser precisamente el imperio chino. Nosotros tenemos que Qin Shi Huang va a gobernar en este periodo y precisamente él va a aumentar el poder militar. Él aumenta el poder militar y precisamente va a dominar a los estados vecinos, provincia de Shanxi y la provincia de Sichuan, y especialmente también va a reforzar, porque se da cuenta que es muy relevante, la construcción de canales y de redes de regadío. No olvidemos lo que yo planteaba recién con respecto al rol que debían jugar los campesinos en los cultivos y por otro lado el rol que comenzaron a jugar los nobles y la aristocracia. Acá hay otro punto que es bien irrelevante y que se comenzaron a usar ya no solo los carros tirados por caballo, que serían en una etapa anterior, sino que fueron reemplazados por una estrategia que era la caballería y que se cambió la fuerza del ataque y cómo se debía impulsar los avances territoriales en una ofensiva frente al enemigo. Otro punto que también se incorpora es la infantería en masa, que esto fue una constante, y que también marca una nueva estrategia impulsada por Sun Tzu. Por lo tanto, vemos que desde el punto de vista militar se van incorporando nuevos elementos. El hierro, ya lo decía, pasa a ser clave en las armadurías, y esto significa que una de las armas más usadas va a ser la ballesta. Esto es bien interesante porque cuando uno habla de las ballestas, a mí me trae a la mente las repúblicas italianas y me trae a la mente Leonardo da Vinci, cuando precisamente el uso en las repúblicas italianas, cuando estaban conquistando los territorios, hablemos de un siglo XIV, un siglo XIII en Europa, precisamente la ballesta era una de las grandes armas. Bueno, y siguiendo con el emperador Qin Shi Huang, en este periodo del 221, que es la unificación, hasta el 2010, se le va a considerar, por esta estrategia que yo he dicho, se le va a considerar el primer emperador de China. ¿Por qué? Porque logró unificar a todos estos reinos, que ya dijimos que eran 7, y que después los relevantes habían sido Qin y Wu. Se establece entonces un poder judicial, un ejecutivo, un poder militar. Y todo esto quedó centralizado en las manos del emperador. Lo repito porque esto es muy importante para entender por qué son los restos arqueológicos que se encontraron después. El Estado se centraliza en la figura del emperador. También estableció, veamos como los puntos claves del periodo de Qin Shi Huang, él estableció también un sistema
para contar, y dividió entonces el imperio en distintas regiones que quedaban dominadas bajo su autoridad. Las cuentas públicas, por ejemplo, ¿cómo las organizó? La organizó en un Banlian y especialmente fijó lo que iba a ser un peso para las monedas. Imagínense ustedes, estamos hablando 2 siglos antes de la era actual. Y, y ya entonces se fijó un sistema de peso y también se puso, para las monedas, y también se puso un sistema de pesos, medidas y volumen. Si nosotros pensamos cuánto tiempo demoró Europa o todo lo que era Occidente establecer una medida uniforme, y esto recordemos que viene después con todo lo que es la llegada de los árabes al sur de España y bueno, y Europa. Entonces, veamos cómo el imperio de Qin Shi Huang fue pero absolutamente pionero en lo que iban a ser estos temas que muchos siglos después llegarían al resto del mundo. Estableció grandes construcciones en el tema de defensa y de camino, y fíjense ustedes que estableció más de 6.400 kilómetros de extensiones para tener todo esto controlado dentro de aquel imperio. Acá cito a Fairbank, que es un historiador muy destacado y que precisamente escribió una historia sobre China. Por otro lado, también él, para que todo esto fluyera dentro del imperio, desarrolló un sistema de escritura, y este sistema de escritura iba bajo 2 formas. La primera forma que él estableció era un sello pequeño que se utilizaba en piedras y grabados formales. Pensemos, esto no es algo distinto a lo que puede haber ocurrido, por ejemplo, en un imperio incaico, en que uno tiene determinados tambos donde quedan determinadas señas. Acá tenemos lo mismo, o sea, cómo había que dejar escrituras en sellos, en grabados en piedra, que dieran cuenta un poco de lo que estaba ocurriendo. Era bastante complejo este sistema por lo que he leído, pero bueno, el funcional fue una letra que era más cursiva, era simple, y esa se usaba para los asuntos cotidianos. Y eso lo estamos viendo ahí en las imágenes, en piedra y los otros que eran los que se incorporaron después. Si nosotros pensamos en esta época del emperador, bueno, lo que se usaba era el pincel sobre pedazos de bambú, tiras de seda. Eso era para la época. Pero bien sabemos que ya a partir del siglo I se incorpora el papel, que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la dinastía Han. Y bueno, el centro de este imperio estaba en la localidad de Xi'an. Por otro lado, nosotros tenemos que este imperio estaba dividido en 36 comandancias, los Yun, y esta a su vez estaba dividido en condados, los Xi'an. Bueno, es importante relevar lo que era este inspector militar, que era el que se encargaba precisamente de vigilar al gobernador. O sea, si lo miramos en palabras de hoy día, estaba velando precisamente por los temas de corrupción, por los temas de mal manejo, y que precisamente no se pudiera un poco tener un control estricto, centralizado, sobre lo que era el funcionamiento del imperio. Los magistrados recibían entonces un salario y ellos podían ser reelegidos. Estaba esa posibilidad. Por otro lado, ya decíamos que los aristócratas, la nobleza, se había trasladado hacia la capital y las tierras quedaban en manos de los campesinos. Bueno, estos contactos que se fueron dando con los pueblos nómades, precisamente los que estaban al norte del imperio, y eran los que de alguna manera les producían conflicto. Y ya veremos cómo de alguna manera, a través de estas relaciones con el comercio, con la diplomacia, y bueno, y los conflictos que se producían por la guerra, ellos tuvieron que establecer un sistema para poder protegerse, y que también en algún momento lo hemos hablado, y es los inicios, los principios de lo que fue la muralla china. Es verdad que se venían construyendo de antes, pero quien le dio el verdadero impulso fue precisamente el emperador Qin Shi Huang. Y esto también produjo una serie de normas, de medidas, que precisamente fueron bastante criticadas por la población, porque era un sistema muy centralizado
y por otro lado también de alguna manera se podía ver como un sistema muy represivo para el resto de la población. Por lo tanto, nosotros en este periodo tenemos innumerables códigos culturales que fueron apareciendo y que precisamente se fueron incorporando dentro de lo que era el imperio. Pensemos esto que yo hablaba recién del sello, ¿ya? El concepto del sello, el sello rojo, el sello con esta escritura que era diferente. Bueno, estas continuas expediciones militares, si lo miramos desde otro punto de vista, en el norte, en el noroeste, de alguna manera fueron debilitando lo que eran las fronteras del imperio. Y eso nosotros podríamos decir que es una de las razones por las cuales este imperio se mantuvo, pero sí la dinastía Qin se mantuvo, pero por un periodo muy corto de tiempo, por estas razones. Si nosotros miramos esta imagen que puse abajo, arriba tenemos el mapa de la extensión del imperio con Qin Shi Huang, pero si miramos la imagen de abajo, precisamente vemos cómo era la necesidad de ir construyendo esta muralla china y que precisamente la muralla china fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Es verdad y bien sabemos que la mayor extensión de la muralla china y la mayor construcción la vamos a tener en el periodo de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recuerdo, el periodo de 1368 a 1644, después que había venido la dinastía Yuan y Song. Bueno, sigamos avanzando. En este contexto de la Gran Muralla China, ahí la tenemos, primero si miramos a mano izquierda la imagen, ahí están claramente delimitados los territorios que se fueron construyendo y qué era lo que había que defender. Si ustedes se fijan, tenemos ahí claramente que está determinado lo que era la parte norte, pero yo también hablaba de que la parte del noroeste también hubo que protegerla. Y ahí se construyeron entonces más de 5.000 kilómetros cuadrados, más de 5.000 kilómetros de construcción, perdón, y que esto le permitió defenderse de lo que eran las tribus del norte, ¿ya? Por lo tanto, este concepto de un imperio monolítico que parte con el emperador Qin Shi Huang, este concepto se mantiene, porque China mantuvo esta característica por siglos, y lo podemos ver prácticamente hasta 1911, cuando es la proclamación de la República de China y el término de la dinastía Qin. Bueno, entonces tenemos que precisamente esta se situaba desde la península de Liaodong, en el oeste, y en el norte estaba limitada con las montañas Yin. Y esto ya, si lo miramos acá en el norte o lo miramos en este otro mapa, ya delimita con lo que es el desierto de Gobi. Por lo tanto, vemos cómo este emperador en un periodo tan corto pudo desarrollar toda esta estrategia. Pero bueno, hay algo que es súper, súper relevante en el periodo que estamos hablando del emperador, y es que precisamente él desde muy temprano, él comenzó más o menos desde los 13 años, que asume el rol, según texto que me tocó ver y leer. Eh, este emperador tuvo la característica de que siempre estuvo pensando en que qué pasaba después en el más allá, ¿ya? Este concepto de que, bueno, yo termino, muero, ¿qué pasa con el más allá? Bueno, y en este contexto nosotros tenemos que precisamente al mirar esto y al construir esto, ocurrió un hecho sorprendente, yo diría que es como el hallazgo, poniéndolo en otro ámbito, cuando fue en Egipto a principios del 1900, la tumba de Tutankamón, son de los hallazgos arqueológicos más relevantes, y precisamente en 1974 se encontraron restos, habían restos de hueso, no diría cráneo, pero algunos restos arqueológicos y también restos humanos que fueron apareciendo, y dentro de lo que se fue descubriendo posteriormente aparecieron, algunos de ellos tenían soldados, pero no estaba muy claro lo que era. Bueno, estos soldados se caracterizaban
precisamente por el estilo de sus peinados. Yo ahí quise poner uno y los podemos mirar también abajo. Tenían un estilo característico, los peinados que tenían, por otro lado, las vestimentas que tenían, y estas vestimentas obviamente que iban de acuerdo a su rango y de acuerdo a su investidura. Y dentro de este ejército que se fue encontrando en la medida en que se fueron levantando excavaciones, dentro de este ejército se encontró precisamente que había generales, había infantería, había caballería, había arquería, y por lo tanto esto de alguna manera estaba dando cuenta, este hallazgo arqueológico, del poderío que tenía el emperador y el poderío que tenían sus guardias imperiales. Por eso es que yo, hace un momento atrás, me quise referir precisamente a la estrategia de Sun Tzu, de cómo se enfrenta la guerra, y por otro lado, la incorporación dentro de lo que eran las distintas ramas del ejército, el rol que se le da precisamente a la caballería, que era algo que antes se hacía en otra modalidad. Ahí vemos una imagen, precisamente esa es la gran imagen que está tapado en un gran lagar y que está tapado precisamente para conservar lo que fue este hallazgo arqueológico, pero yo diría sin ninguna referente a lo que puede ser otros hallazgos arqueológicos que se han encontrado a nivel mundial. ¿Quién fue? Un poco vamos a la persona. Nosotros tenemos que Zhang Gangmin era un arqueólogo de Xi'an. Y precisamente él, cuando yo recién nombraba, fue el que había encontrado algunos datos, algunas referencias que daban cuenta que algo podía haber. Y estaban cerca del mausoleo precisamente del emperador Qin Shi Huang. Pero obviamente que si no hay una comprobación científica, y esto, por supuesto, que uno como arqueólogo, yo no soy arqueólogo, pero sí tuve curso de arqueología cuando estudiaba historia, uno sabe perfectamente que cuando hay un hallazgo arqueológico, uno tiene que mantenerlo en la reserva porque si no puede ser saqueado y puede ser vulnerado. Y ya las piezas, si están fuera de lo que es in situ, ya no tienen el valor. O sea, eso es algo que uno no puede transar, o sea, uno tiene que tener claro eso. Entonces, bueno, él tenía datos de que esto había, pero no estaban los datos exactos. Finalmente, cuando ya se hace un levantamiento, se descubre que hay 8.000 soldados de Serracota y lo increíble es que estaban diseñados a escala, a porte natural, ¿ya? Y dentro de esto, lo increíble era que habían transcurrido 2.200 años y que ellos estaban precisamente en esta idea del más allá para defender al emperador y esto cubría más o menos alrededor de unos 56 kilómetros cuadrados. Bueno, estos primeros soldados que fueron restaurados medían más o menos 1,68 m. Y insisto, esto se mantuvo absolutamente en reserva y es el criterio que se debe mantener en cualquier hallazgo arqueológico. Esto no es algo nuevo. Acá en Chile tenemos hallazgos arqueológicos y que se han mantenido en reserva, ¿ya? Y por las mismas razones, porque si no pueden ser saqueados y ya pierden lo que es el valor de la información. Bueno, y precisamente ahí se estableció, al costado, el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota, el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota. Bueno, otro de los campesinos que precisamente había participado de esto y precisamente habían llamado a Xiao Ganmin, el arqueólogo, para avisarle que habían encontrado más restos. Y precisamente él, con los años, era uno de los campesinos, se dedicó a trabajar ahí donde estaba el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota, se dedicó a trabajar como guía turístico. Y él siempre, aquí se produjo un debate, porque él siempre hizo un llamado a que precisamente el valor de este sitio arqueológico lo tenía él, y no Zhang Ganmin, que precisamente es el arqueólogo que dio cuenta de esto. Bueno, hay innumerables fotos que uno puede ver de personas y autoridades que han visitado precisamente el ejército de Terracota de Xi'an. Yo no he tenido el privilegio de conocerlo. Sí he visto, he leído, pero realmente es una de las maravillas más grandes que uno podría visitar.
¿Dónde se ha expuesto precisamente esto? Precisamente cuando ya viene esta disputa que estaba explicando y todo, y ya viene la idea de que este ejército terracota puedan, algunas piezas por supuesto, puedan ser llevadas a exposiciones a otras partes del mundo. El primer dato que da cuenta que pude lograr es el que se hizo en el British Museum en Londres en el 2007, el 2008. Y después, uno que me tocó personalmente escuchárselo, que me lo comentó, fue, bueno, posterior al del Museo Británico, nosotros tenemos el del Centro Cultural de la Moneda, que si uno lo piensa en la trayectoria de cómo han viajado estas piezas, es muy, muy pionero pensar de que en Chile en el año 2009 se hizo una gran exposición con esto. Esto a mí me impresiona mucho, porque esto prueba, yendo ya a otro ámbito y lo que siempre he venido estudiando y trabajando, prueba una vez más la relación estrecha que tiene Chile con China y cómo desde las propias embajadas, siempre de la Embajada de China en Chile, cómo siempre había una preocupación por llevar la cultura a un espacio en que muchas veces en Chile se ve más desde un punto de vista económico, comercial, lo que son los acuerdos, pero aquí claramente tenemos que durante los vínculos estrechos que se habían producido, tenemos un TLC en 2005, entonces claro, dentro de este contexto uno entiende por qué China quiso también exponer en América Latina y quiso exponer en el Centro Cultural La Moneda estas 123 piezas, algunas son muchas réplicas, otra original, y que atrajo a 365.000 personas. O sea, es una cifra altísima. Yo no podría comparar con otras exposiciones. No tengo el dato para poder comparar, pero en todo caso, que entre los meses de diciembre y mayo 365.000 personas lo hayan visitado, nos está dando cuenta de la relevancia que tuvo esta exposición, primero, para el gobierno chino y segundo, para también el propio Chile. No sé, Carolina, te había dicho a ver si puedes, tenemos precisamente el catálogo que lo puedes compartir en el chat. Bueno, nosotros tenemos que, siguiendo con esta misma idea de estas grandes exposiciones, tenemos que posteriormente se llevó, y fíjense ustedes la fecha, en mayo estaba acá en el Centro Cultural La Moneda, y ya en agosto estaba en el Museo de Antigüedades del Lejano Oeste en Suecia, Estocolmo, ¿ya? A mí me tocó personalmente conversar este tema con la embajadora de Chile, años después, la embajadora de Suecia en Chile, y precisamente me comentaba lo impactante que había sido esta exposición en la ciudad, en Estocolmo. Entonces vemos cómo esto fue transitando de un lugar a otro y por supuesto también mostrando lo que era la relevancia del imperio chino y lo que era la relevancia del emperador Qin Shi Huang con una réplica de lo que es el ejército. Posteriormente lo tenemos en el Museo de Arte Asiático en San Francisco, el Asian Museum, que es realmente precioso, precioso, y quise poner precisamente, a mí me tocó conocerlo, este es el Asian Museum en San Francisco, y que realmente da cuenta de la relación que hubo entre lo que es América y lo que es también Mesoamérica y lo que eran los contactos de China, que son muy, muy anteriores y que uno mira las imágenes y realmente uno se queda impactada de las ciertas similitudes que uno puede encontrar en la cerámica, ¿ya? Esa es la fachada del museo. Y por otro lado, después Inglaterra nuevamente lo pidió, el Reino Unido, y finalmente vuelve el 2018, hace poco, a la ciudad de Liverpool. Podríamos nombrar otra, pero quise nombrar eso. Bueno, esto ha llevado a una gran cantidad de turistas, como algo decía recién, a visitar precisamente Xi'an, y precisamente ya tenemos en el año 2018, estamos hablando poco antes de la pandemia, se registraron 8 millones de turistas que llegaron a visitarlo. Por lo tanto, estas exposiciones, insisto, tienen piezas que son originales y otras que son réplicas. Esta imagen que quise poner abajo es precisamente cómo se mostraba
en el museo, perdón, en el Centro Cultural La Moneda. Realmente era impactante verla, esta exposición en el en el subterráneo, y ver cómo iban pasando estas imágenes con una puesta que realmente impacta. Veamos abajo las imágenes con la luminosidad y por otro lado cómo está reflejando eso para darle un mayor realce a lo que son las figuras mismas. ¿Ah? Una cosa realmente impactante. Yo estoy segura que más de alguno de los que están en este minuto, en esta presentación, seguramente la vieron cuando fue esta exposición entre el año 2009 y el 2010. Si yo sigo, quise mostrar estas tres imágenes. A mí me impactó mucho cuando las vi, mucho, mucho. Me quedé horas mirando. Y precisamente ahí tenemos una imagen, miren el rostro, una cabeza del ejército del terracota de un guerrero, B221, 206, y bueno, y ahí está representando este que sería el hombre sentado. Miren los peinados, miren los trajes, miren los caballos, y lo que hablaba yo recién de la caballería. Miren acá este carro. Entonces, todo esto de alguna manera nos da cuenta de la gran relevancia que tuvo precisamente esta, este inicio del imperio chino con el emperador Qin Shi Huang. Si nosotros seguimos avanzando y ya ir casi cerrando, no puedo dejar de vincular con lo que es la dinastía que viene posteriormente, y es la dinastía Han. Esta dinastía Han tuvo vínculos desde el término del periodo de la dinastía Qin. Avancemos en el tiempo, avancemos en lo que fue el imperio con el emperador Augusto, y finalmente nosotros llegamos hasta el 220 de la era. ¿Y cuáles fueron los vínculos que se establecieron? Precisamente, yo diría que en la época del esplendor del mar Mediterráneo y del Imperio Romano, en esta época de esplendor también estaba el esplendor de la dinastía Han. Entonces, acá nosotros tenemos en el mapa precisamente que podemos, acá tenemos el mar Caspio, acá tendríamos el Cáucaso, y precisamente podemos ver, por un lado, todo lo que va a ser la relevancia del Imperio Romano, con los territorios que fue ocupando, y por otro lado también la relevancia de la dinastía Han con los territorios que ocupaba. Volvemos nuevamente en la dinastía Han occidental, que es el primer periodo. Tenemos que el centro fue Shang Han, y posteriormente aquí también se abocaba el mandato del cielo y los principios confucianos. En esta época se desarrolló los inicios de lo que nosotros hablamos de la ruta de la seda, una ruta absolutamente terrestre, con caravanas, con transportes de mercancía. Y de aquella época se destaca al emperador Wu, y se habla como de una época dorada, por el desarrollo que tuvo la economía y la agricultura. Este gran desarrollo que tuvo la dinastía Han occidental llevó también a influenciar a la dinastía Han oriental. Y ahí también se comienzan a producir, que siempre se daban en los territorios aledaños, las rebeliones con respecto a los campesinos y las fronteras del imperio. En este sentido, nosotros tenemos que la dinastía Han oriental, que es la que va a gobernar después, el centro lo tuvo en la ciudad de Luoyang. Y en este periodo nosotros vamos a reconocer a dos grandes emperadores. Tenemos aquí al emperador Wen y acá al emperador Jin. Y precisamente muchas la estrategia que ellos van a usar para lograr una nueva unificación y una mayor armonía, no olvidemos que los principios confucianos siempre van a estar presentes, para lograr una mayor armonía, se van a perdonar una serie de leyes que eran relativas a los crímenes, y también se van a reducir los impuestos, que era una carga tributaria que era muy fuerte para los pueblos que estaban anexados. Por lo tanto, se busca un desarrollo económico y también se eliminan ciertos privilegios de los nobles. Y por otro lado, bueno, finalmente tenemos que estas redes de comercio y estos vínculos con el Imperio Romano van a dar cuenta, ya hasta el día de hoy, en precisamente productos que fueron básicos y en que hubo intercambio. La porcelana china,
el papel, que ya lo decía hace un rato atrás, la cerámica y, bueno, por supuesto, la seda, que es lo que le lleva el nombre a la ruta. Por lo tanto, podemos decir que de este emperador que unificó el imperio, también llevamos cuenta hasta lo que va a ser estos grandes vínculos que nos mezclan con la ruta de la seda y que precisamente lo tenemos hoy día como un referente en lo que es la iniciativa de la Franja de la Ruta. Por lo tanto, aquí vemos como un continuo en todo cómo se va dando. Bueno, por último, quisiera decir, ya cerrando, que este ejército de terracota y estos hallazgos arqueológicos marcan un hito en China. Y China apuesta hacia el turismo y China tiene declarado más de 151 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siempre Italia tenía la mayor parte de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, pero China hoy día compite en esto, tiene 51, más de 51, y precisamente nos habla también de que hoy día China está apostando, tenemos el tema de la exención de la visa, está apostando a traer turistas y una nueva etapa dentro de lo que es la economía china. En China nunca estuvo presente el desarrollo del turismo como un área dentro de lo que es el desarrollo económico de un país. Pensemos en el caso de España, el caso de Francia, la cantidad de turistas que reciben anualmente. Pero China está haciendo una apuesta. Y yo diría que esto de la visa, la exención, nos lleva también a pensar de que va a ser uno de los grandes sitios visitados de distintas partes del mundo con la franquicia en temas de exenciones y eso. Bueno, todo esto los invito a que puedan seguir mirando, seguir revisando y bueno, yo creo que ya demos un tiempo para preguntas y precisamente qué más podemos compartir al respecto. Carolina. Aquí estoy. Muchas gracias, Moni. Mucha gente acompañándonos hoy, hartos comentarios, hartas preguntas, así es que vamos a darle espacio, por ejemplo, a Gabriel Álvarez, que nos dice: Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, estudiante del Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás. Parto por felicitarla por esta ponencia y además quisiera consultarle sobre el rol de la dinastía Qin en la unificación de los distintos reinos que componen lo que hoy conocemos como la China continental, ya que de no haber sido así, habría sido una realidad geográfica completamente diferente. Prácticamente habríamos tenido distintos países en lugar de una sola nación con este vasto territorio. ¿Qué tan cierto es que la dinastía Qin le da la denominación que en Occidente conocemos como China? Sí, yo comparto plenamente el criterio que estás diciendo, Gabriel, porque resulta que si uno mira lo que fueron los estados combatientes y lo que yo planteaba recién, y esta unidad monolítica que le dio el ejército y que lo planteábamos con lo que es la visión del ejército terracota, imaginémonos lo que fue ese hallazgo y cómo nosotros nos da como el pilar para sostener aún más, a partir de 1974, la relevancia del emperador Qin Shi Huang. Porque si nosotros no hubiéramos descubierto eso, seguiríamos con el concepto de que, claro, es el unificador, es el que produjo todo esto, de una estructura militar, pero ya el peso, yo diría, sine qua non, es precisamente el descubrimiento de las ruinas del ejército de terracota. Entonces, comparto plenamente lo que estás planteando y yo diría que por eso es que en China es tan importante poderlo entenderlo en estas miradas de largo plazo. Siempre decimos, China siempre mira en el largo plazo, no en los medianos ni cortos. Absolutamente. Aquí también Andrés Mejías pregunta: ¿En qué sentido se puede decir que el confucianismo se oponía a las prácticas de la administración de Qin Shi Huang? Yo diría que de partida el confucianismo parte desde el concepto de la armonía, ¿ya? Y del mandato del cielo. Entonces, cuando nosotros vemos que parte de la población que tiene un principio confuciano bastante fuerte a lo largo de toda una trayectoria en China, obviamente que ver esta dominación en la forma en que se realiza bajo el emperador Qin Shi Huang, obviamente que entra en conflicto. Y eso es lo que explica el por qué esta dinastía Qin dura un periodo tan corto. Pensemos que prácticamente a la muerte del emperador Qin Shi Huang
son un par de años nomás que va a permanecer para ya ser dominada por la dinastía Han Occidental. Entonces, claro, esto nos está dando cuenta precisamente de esto. ¿Mm? Y bueno, bien sabemos que en todo lo que es la historia y la trayectoria del Estado chino, el sistema confuciano, un sistema jerárquico en que le da el respaldo a lo que va a ser la estructura del Estado, va a estar siempre muy presente y lo vemos eso hasta el día de hoy. ¿Mm? Entonces, es verdad que entró en conflicto, pero esa situación posteriormente, a partir de la dinastía Han, se va a dar una nueva mirada. Muchas gracias, Mónica. Mira, te quería comentar que Alejandro Mondaca nos está comentando mucho por Facebook. En relación a lo que estás diciendo, agradece mucho el live, muy interesante siempre conocer la historia del Imperio Chino. Nos empezó a preguntar sobre los guerreros terracota que estaba mostrando. Pregunta si se descubrieron barcazas chinas o creadas por el Imperio y el simbolismo, y si no intercambiaban pólvora. Esas son sus preguntas por Facebook. Eh, Alejandro, lamentablemente no te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Ahora, si se encontraron, de lo que yo he leído, si se encontraron ahí barcazas en ese contexto, hablamos, un poco volviendo a la pregunta anterior, hablamos de una China continental, no hablamos de la ciudad de Xi'an que esté cerca de la costa. Si nosotros pensamos en distancia, desde un vuelo, desde Beijing hasta allá, podemos tener 3 horas, puede que me equivoque un poco, pero es largo, es largo. Entonces estamos hablando de una China continental, una China medular en el centro. Por lo tanto, es difícil que encontramos restos de barcaza y eso. Ahora, por otro lado, comparto plenamente también lo que decíamos en la respuesta anterior, de que nosotros, si no se hubiera producido esta unificación, nosotros probablemente tendríamos distintos países, distintos países. Y bueno, bien sabemos que la etnia china es la etnia Han, que es lo que le da la unidad. Absolutamente. Mira, acá Charlie Olivares dice, muy interesante la presentación sobre esta parte tan relevante e interesante de la historia china. Gracias por compartir estos conocimientos con todos nosotros aquí presentes. Y acá, aquí dice Iván Núñez, buenas tardes, estoy viendo la presentación desde Talcahuano. Mi pregunta es si la contabilidad y cuentas nacionales que se crearon en la dinastía Qin se aplican al día de hoy. Soy administrador público y por eso me interesa. Iván, primero que nada, muchas gracias que te estés conectando desde Talcahuano, ¿ya? Porque siempre uno se alegra de ver que hay interés desde distintas partes y no solo desde lo que es nuestra propia capital. Iván, yo diría que estos sistemas de contabilidad que se llevan, no te podría contestar exactamente si es exacto a lo que vamos a tener hoy día. Sí te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de la moneda y eso, más bien se va a fortalecer en lo que va a ser hacia el siglo noveno, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a tener que va a ser muy anterior a lo que se habla, te lo hablo así porque tú eres de administración, a lo que se habla en Europa del temprano capitalismo. Y el temprano capitalismo nosotros en Europa lo encontramos hacia el siglo XIII, pero ya la moneda en China la teníamos difundida y con ciertas características y particularidades hacia el siglo octavo, noveno, independiente que también habían anteriormente, pero como medio de pago estoy hablando. ¿Mm? Entonces, eso es muy relevante y yo creo que, bueno, algunos de los especialistas en China y sobre todo que conozcan bien la lengua, podrían hacer una investigación al respecto. Sería buenísimo, perdón que me cuesta sacarme. Sí. Sería buenísimo, de verdad que sí. Así Gran que aporte. sí, gracias Iván. Es interesante poder hacer una línea. Absolutamente. Mira, acá están consultando, vamos, por la hora, vamos a dar espacio a la última pregunta. Y dice, ¿Ya? "Ay, llegó otra más. Ah, no, aquí Diana dice que estudia medicina tradicional china, que le atrae mucho esta información y que es muy interesante todo lo expuesto. Vamos a ir a la última pregunta. Más allá de la figura de Qin Shi Huang, ¿qué legado dejaron las primeras dinastías y el proceso de unificación para la historia y la cultura china posterior? ¿Qué elemento crees que perduran hasta hoy? A ver, yo diría que el primer elemento que deja
el sentido unitario, el sentido de unificación y de un territorio. Esto de hablar siempre de la China del centro, de la China del medio, lo que es el mismo carácter chino, que habla del proceso de unificación. Eso como primera cosa, ¿ya? La China del centro. Nosotros a mí me llamaba mucho la atención cuando recién empecé a estudiar los temas de China, que siempre me decían la China del centro, la China continental. Esa es la China como la verdadera China, por decirlo de alguna manera. No es que hayan Chinas distintas. Pero a mí me llamaba mucho la atención y yo creo que eso es lo primero que hay que tener claro y que queda hasta el día de hoy, ese tema monolítico. Lo segundo es entender este continuo a través de lo que es el tema de cómo China enfrenta situaciones de conflicto y que lo podemos ver hoy día. Y cómo estos conflictos, cómo los enfrenta, yo diría que China sigue manteniendo algo que es muy, muy relevante y que es el tema de la estrategia de Kung Fu, de Sun Tzu. Los chinos siempre van a explicar una estrategia para cualquier cosa. Y esta estrategia viene de estos primeros principios que precisamente los planteaba Sun Tzu, ¿ya? Por supuesto que hoy día en el siglo XXI estamos en otro contexto, ¿ya? Pero yo diría que sigue manteniéndose mucho de lo que está planteado en el arte de la guerra. Un tercer punto, y que ya lo hemos dicho varias veces, esto de los principios que están expresados en las analectas, y que precisamente el tema de las analectas y Confucio lo podemos llevar a algo muy relevante hoy día en el propio gobierno chino, y que es todo lo que es pensar en un destino de una humanidad compartida, ¿ya? Y esto es algo que es muy clave de entender hoy día cuando uno habla de los conflictos que tiene China hoy día o el protagonismo que tiene hoy día China como segunda economía mundial. eh, Volvemos al concepto de una comunidad de destino compartido. Y en esta comunidad de destino compartido, China habla mucho de lo que es un sur global. Y dentro de este sur global estamos nosotros. Ahora, ¿de dónde viene este concepto de una comunidad de destino compartido? Precisamente de lo que estaba hablando recién. Esto del mandato del cielo. No es algo que esté dado por las propias autoridades, sino que viene desde los ancestros. Yo diría que estas tres cosas a mí me marcan en el sentido de que hay una continuidad. Y lo cuarto, yo diría, y que también lo dije cuando hablé del Imperio Romano y de la dinastía Han, es como esta expansión china hacia el comercio y hacia ser grandes navegantes. Y yo diría que con estos cuatro elementos podemos decir que tanto en la época del emperador Qin Shi Huang como hoy día hay un continuo. Muchas gracias, Mónica. Transmitirte los saludos de Henry desde Chillán, de Ricardo desde San Felipe. La verdad es que ya nos Mira, acompañaron prácticamente 100 personas en las distintas plataformas y estamos súper contentos porque vemos que nos acompañaron de todo Chile y sabemos que desde afuera también hay algunos lugares conectados. Así es que, Mónica, como siempre, un privilegio tenerte con nosotros y muchas, muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos. muchas, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron porque realmente, así como yo un día me encantó comenzar a estudiar sobre los temas de China, hoy día también para mí es un agrado poder compartir lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Muchas gracias a ustedes y una buena tarde. Imagínate el agrado para ti, imagínate para nosotros que lo comparte con nosotros. Así es que Mm. gracias. Aquí Chillán, Punta Arenas, Temuco, están todos aquí agradeciendo y haciéndose presentes. Así que gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Mónica, como siempre, y hasta la próxima. Muchas, muchas gracias. 再见。